En el Centro Oncológico HC Ceuta sabemos que cada paciente es único y cada tumor diferente. Por eso apostamos por la medicina de precisión, determinando el tratamiento más preciso y eficaz para cada caso. Nuestros oncólogos cuentan con décadas de experiencia en el tratamiento del cáncer. Disponemos de los fármacos más avanzados, de hospital de día y de enfermería especializada. Centro Oncológico HC Ceuta. Nuestra prioridad es la salud de nuestros pacientes. hcceuta.com 956 922 531 956 922 531. Y a partir de este momento, 12:36 de la mañana, vamos a charlar precisamente con el Centro HC Ceuta y con uno de sus especialistas. En estos días se está hablando mucho del cáncer. ¿Y por qué? Porque este próximo día 4 se celebra el Día Mundial precisamente contra esta enfermedad. El cáncer, vamos a hablar de él y vamos a hablar precisamente con el especialista Pedro Ballesteros, el doctor Pedro Ballesteros, que está ya aquí en nuestros estudios. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, doctor Ballesteros, tiene usted una trayectoria profesional espectacular. Tenemos también sobre docencia, congresos, tiene premios, tiene publicaciones. Bueno, lo suyo es vocación, ¿no? Por la medicina, vocación, ¿no? En parte la edad también. No, una carrera dilatada se hace con años y son los que tengo. Entonces no hay nada extraordinario, sino hacer tu trabajo. Y ya está. Perdón por la voz, pero estoy griposo y no doy más de sí. Bueno, no, vamos a intentar hacerle hablar lo menos posible, pero sí queremos que nos cuente pues lo más importante, ¿no? para esta mañana, para nosotros. Estábamos hace unos minutos hablando de esa campaña por unos cuidados más justos, esta campaña del Día Mundial contra el Cáncer. ¿Cómo estamos de incidencia en nuestra ciudad? Bueno, la incidencia, es decir, el número de casos nuevos de una determinada enfermedad por año es difícil de saber en cuanto al cáncer porque no hay un registro específico de la enfermedad. Lo hay hecho, pero ahora mismo no funciona por diferentes causas. Pues no está activo. Sé que por parte de la Consejería hay mucho interés en retomar de nuevo el tema del registro de cáncer de base poblacional, que es el que tienen, y durante el tiempo en que yo estuve, pues hubo un registro de base hospitalaria de lo que se nutría pues también el registro de cáncer poblacional, ¿no? Ahora mismo el registro de cáncer hospitalario está inactivo, el registro de base poblacional también está inactivo, aunque sé que se va a retomar, o al menos es la idea de retomarlo en fechas próximas, ¿no? Yo diría que, basado en mi experiencia, probablemente en Ceuta tenemos la misma incidencia que hay en el resto del país, no hay más ni hay menos, y pueden ser en torno a 200 casos nuevos cada año. ¿Y qué tipo de cáncer se diagnostica Pues más normalmente en los últimos años? También los más frecuentes. Cáncer de próstata en el varón, cáncer de mama en la mujer, en primer lugar, porque son enfermedades muy frecuentes. Cáncer de pulmón, cáncer digestivo, la segunda causa. Si cogemos hombres, mujeres, pues el cáncer digestivo es el primero, porque es una enfermedad muy frecuente, sobre todo el cáncer de colon. Después el cáncer de pulmón en hombres y en mujeres, y después pues ya otro tipo de cánceres como cáncer de vejiga, cáncer de cuello de útero, etcétera. Pero fundamentalmente en hombres próstata, digestivo y pulmón, en mujeres mama, digestivo y pulmón. ¿Avances importantes en relación a esta enfermedad? Sí, muchísimos. Yo digo de forma un poco de broma que he tenido que estudiar de nuevo oncología, ¿no? La oncología que se hace ahora no se parece en nada a la oncología que hacíamos hace, no solamente cuando yo empecé, lógicamente, ¿no?, sino hace 10 años, por ejemplo, ¿no? La introducción por poner ejemplos puntuales, ¿no?, la introducción de los perfiles genéticos del tumor en cáncer de mama, por ejemplo, o en cáncer de pulmón, que sabemos diferenciar aquellos subtipos
por qué funcionan unos determinados fármacos y otros no, ¿no? Que te permiten clasificar los tumores en diferentes grupos de tratamiento específico, la adquisición del conocimiento que ha permitido el desarrollo de la inmunoterapia, por ejemplo, es un antes y un después probablemente en oncología, la terapia celular con las células CAR-T, etcétera, etcétera. Eso supone un nivel de conocimiento muy importante que redunda en beneficio de los pacientes, que redunda en una mayor supervivencia, pero no podemos, hay que ser cautos y tener los pies en la tierra y saber que estamos ante una enfermedad que conlleva un número de muertes muy importantes a lo largo del año en una determinada zona del país, en un país, ¿no? Sigue siendo una enfermedad grave, aunque indudablemente hay un gran nivel de conocimiento y un gran avance científico en ese sentido. Avances importantes porque los tratamientos y los fármacos contra esta enfermedad evolucionan continuamente, ¿no? Así es, así es. Digamos que sin renunciar a los fármacos que teníamos en el pasado, hemos sabido digamos, complementarlos con los nuevos fármacos, bien anticuerpos monoclonales unidos a fármacos antineoplásicos, tratamientos de inmunoterapia, que conllevan un aumento de la supervivencia en muchos casos, en otros casos un aumento de la calidad de vida, porque realmente la calidad de vida ha sufrido un incremento importante en este grupo de enfermos y sin querer, desde luego, minimizar el impacto que supone tener una enfermedad de este tipo y una enfermedad avanzada de este tipo, ¿no? Pero si usted me pregunta cómo se trata pues un cáncer de mama, por ejemplo, un cáncer de pulmón hoy, pues no tiene nada que ver con cómo tratábamos el cáncer de mama o el cáncer de pulmón hace 10 años o 15 años. Como bien dice, lo más importante es conocer la enfermedad para saber dónde atacarla, ¿no? Así es. Hoy día pues sabemos que en un determinado tumor hay muchas estirpes celulares, cada una con una capacidad de agresividad, por así decirlo, diferente, ¿no? Mientras que hemos huido del modelo uniformista de que un cáncer era un cáncer y tenía todas las células iguales, ¿no? Y sabemos que en un cáncer es muy heterogéneo, hay grupos celulares muy diferentes, unas que tienen una gran capacidad de emigrar por el torrente sanguíneo, el torrente linfático y colonizar órganos alejados del cuerpo, ¿no? Lo que se conoce como metástasis, otras que son capaces de invadir los tejidos que circunscriben al tumor, otras que no tienen capacidad de reacción, que no tienen capacidad de emigrar, y sobre todo algunas que son, digamos, como las reservas de las células neoplásicas que están quietas en fase de reposo y cuando son necesarias se activan, y por eso el tumor puede recaer una vez y otra vez y otra vez y así sucesivamente, ¿no? Los pacientes, nos gusta también hablar de ellos cuando nos encontramos con alguien como usted. ¿Cómo ha cambiado el concepto de cáncer entre los pacientes en general? Sí, yo siempre digo que el cáncer asienta siempre en una persona y que lo importante es el paciente, ¿no? Porque una misma enfermedad en dos pacientes diferentes puede evolucionar y el afrontamiento es diferente. Sí es cierto que ha habido un cambio, yo creo que un cambio positivo en cuanto al enfrentamiento de esta enfermedad por parte de la población en general, ¿no? Y en gran parte la culpa la tienen ustedes. El hecho de estar dando noticias sobre cáncer, sobre avances, sobre todo eso, pues le ha quitado un poquito de
de la sensación oscurantista que se tenía de esta enfermedad, que no se podía hablar de ella. Es que había veces que no se pronunciaba ni la palabra cáncer. Claro, nunca. Cuando yo era más joven, pues siempre cuando veías por primera vez al paciente, por mucha delicadeza que tuvieras al tratarlo, pues había temas que no se podían tocar, como la palabra cáncer, tumor, etcétera, y siempre la familia te presionaba para que no le dijeras al paciente qué es lo que tenía, y el paciente iba como un poco ciego a lo largo de la evolución de la enfermedad. Hoy día ha cambiado, se puede hablar digamos que abiertamente con el paciente. En la inmensa mayoría de los casos los pacientes son dueños de su destino, porque es la persona la que tiene que ser dueña de su destino. El paciente está informado puntualmente de cuál es la situación de su enfermedad específicamente en él y cuáles son las perspectivas que tiene de tratamiento, etcétera, y nunca se le abandona ni nunca se le miente. Y esa es la digamos, principal diferencia que hay frente a años pasados donde siempre era negar, ¿no? Decía, pero lo mío será cáncer. No, hombre, no. Vamos a mirar, vamos a... Claro. Bueno, claro. En mujeres las revisiones están más presentes, pero los hombres requieren también de unos cuidados, ¿no? De prevenir de alguna manera, ¿no? Sí, lo que pasa es que es muy difícil saber qué tumores son prevenibles en el hombre, ¿no? Digamos que tenemos claro que en la mujer el screening del cáncer de cuello de útero pues ha supuesto que el cáncer de útero sea una enfermedad casi rara, aunque aquí hay una incidencia quizá un poquito más elevada. El cáncer colorectal, pues con el análisis de la sangre oculta en heces, pues ha hecho que el diagnóstico precoz sea cada vez más importante, ¿no? Las mamografías en las mujeres, pero en el hombre el gran caballo el cáncer de pulmón, que se está hablando también, y yo creo que deberemos en un futuro próximo implantarlo en nuestra ciudad con la realización en la población diana de pacientes muy fumadores, pacientes por encima de 55 años con un TAC de baja resolución, ¿no? Que parece que seríamos capaces de diagnosticar el cáncer de pulmón en estadios muy tempranos, muy precoces, ¿no? Pero el problema del hombre es la próstata, ¿no? Cómo seguir, y se hacen muchos PSA y tal. El PSA sirve para el screening del cáncer de próstata y tal. Pues mira, hay mucha controversia y parece que el PSA no sirve para el diagnóstico del cáncer de próstata, sirve para el seguimiento, pero no para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque hay enfermedades benignas de la próstata que suponen un incremento importante del PSA. Entonces, muchas veces, si tú manejas la situación en base al PSA, lo que vas a hacer es un sobrediagnóstico y probablemente un sobretratamiento en pacientes que no tienen la enfermedad o tienen una enfermedad muy poco agresiva o sencillamente pueden vivir con su enfermedad, ¿no? Entonces, en el hombre, ese tema, ¿cuál sería la solución ideal para el seguimiento del cáncer de próstata en el hombre? No está claro, pero sí está claro en cáncer de colorectal, sí está claro en cáncer de mama, sí está claro en cáncer de cuello de útero y sí está claro también, parece, según los últimos estudios, en cáncer de pulmón. Tal y como nos está comentando, el diagnóstico precoz es vital para muchos tipos de cáncer, ¿no? Es fundamental el diagnóstico precoz. No he traído tablas, ¿no? Pero está claro que en la mayoría de los tumores nosotros clasificamos en función de lo avanzado de la enfermedad en estadios el tumor, ¿no? De estadio 1, que son diagnósticos muy precoces, diagnósticos en tumores muy localizados, a estadio 4, cuando el tumor está ya diseminado por otras partes del cuerpo. Pues bueno, para la mayoría de los tumores, al menos para los más frecuentes, el estadio 1 supone una curación prácticamente del 90-100%, dependiendo del tumor, ¿no? Mientras que el estadio 4 en cualquier tumor es una enfermedad incurable.
Cáncer de mama, el estadio 4 es una enfermedad incurable que desgraciadamente va a matar a la paciente, mientras que el estadio 1 es una enfermedad curable en el 90 y mucho por ciento de los casos. De ahí la incidencia del diagnóstico precoz. ¿Quiere decir que en el estadio 4 no se puede hacer nada? No. Se pueden hacer muchas cosas, se puede vivir con la enfermedad, se puede tratar de cronificar la enfermedad y ser pues como una diabetes, que tú no te curas de la diabetes, pero puedes vivir con ella, pues lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Que aquellos pacientes que no van a poder curarse de la enfermedad puedan vivir con ella de una forma crónica. Eso se consigue en algunos casos y en otros pues desgraciadamente no y el paciente fallece. ¿Se puede prevenir el cáncer? Dígame que sí. El cáncer se puede prevenir, sí, el cáncer se puede prevenir. Hay una idea de que el cáncer depende de tu herencia genética. Sí, está de la tal. frase esta de, disculpe, te toca y te toca. Claro, pero claro, no, se puede prevenir. Eso no es así. Eso no es así. De hecho, los cánceres ligados a la herencia suponen el 5 o 10% de todos los tumores. Bien, es cierto que hay en cáncer de mama, pues está claro que hay una parte del cáncer que es derivada de la herencia, pero eso es entre el 5 y el 10% de los tumores en función de los estudios, ¿no? Pero el cáncer es fácil de prevenir haciendo, digamos, y la OMS y la Comunidad Europea tienen campañas de sensibilización en cuanto a la adopción de medidas que llamamos oncosaludables, ¿no? Que pueden hacer disminuir hasta el 50% de la posibilidad de tener un cáncer, y el abandono del tabaco, fundamentalmente, el abandono del alcohol. Con el alcohol hay mucha digamos, mucha discusión, ¿no? Sobre si qué porcentaje, qué cantidad de alcohol es seguro tomar o no es seguro tomar, ¿no? La famosa copita de vino al día y tal. Sí. Bueno, pues en los últimos estudios parece que ninguna dosis es segura. Lo seguro es no tomar alcohol. Y si tomas alcohol, porque el alcohol es un estimulante, lógicamente, y como tal debe ser tratado, socialmente aceptado, pero es un estimulante, pues debes tomar la menor cantidad posible. Si quitamos el tabaco, quitamos el alcohol, quitamos las infecciones, por ejemplo, la vacunación contra el virus del papiloma humano, la erradicación del Helicobacter pylori en los cánceres gástricos, si evitamos el sedentarismo y hacemos un ejercicio, aunque sea moderado, independientemente de que esté gordo o no esté gordo. Eso es independiente, tener una vida activa y desde luego luchar contra el sobrepeso. Si cumplimos esas 5 o 6 directrices, pues podemos disminuir el cáncer entre un 35-40% de incidencia. Sí. Después te toca, pues indudablemente también hay genética que tiene en parte. Genética no heredable. Una cosa es la genética heredable y otra cosa es las alteraciones de novo que se introducen en el ácido nucleico y que pueden dar lugar al desarrollo de un cáncer. Pues según nos está comentando, desde luego el prevenirlo está al alcance de cualquier persona. Sí, que no nos va a costar demasiado esfuerzo, ¿no? No nos va a costar demasiado esfuerzo. Hay que, desde luego, intentar, pues... Es fácil, o sea, yo entiendo que quitarse del tabaco es difícil, pero hay campañas y hay muchas formas de hacerlo. Quitarse el alcohol, pues un poquito de raciocinio, ¿no? El hacer una vida activa, el luchar contra el sobrepeso, pues también depende de tus genes, porque la obesidad hay que tomarla como una enfermedad, no como una condición, sino como una verdadera enfermedad. Sí, está definida por la OMS y hay que luchar, hay que vacunarse contra el virus del papiloma, no solamente a las niñas, sino a los niños también, ¿no? Porque prácticamente el papiloma oncogénico, que son algunos subtipos de virus, porque la mayoría de los virus del papiloma no hacen nada, pero hay unos subtipos que sí desarrollan cáncer de cuello de útero, pero cáncer también de lengua, de la cavidad orofaríngea. Y desde luego introducir una dieta saludable. La dieta saludable es comer de todo
comer de todo sin abusar. Sabemos que carnes rojas, patatas fritas, carne procesada, cuando tú la pones a la plancha, en esa capa tan rica que supone el tostadito de la plancha, ¿no?, pues se transforman, las proteínas se transforman en una serie de sustancias de conocido carácter oncogénico que se llaman acrilamidas, y entonces pues puedes desarrollar cáncer si tu dieta es únicamente carne roja. Yo es que he conocido pacientes así. Sí. Y hay gente que se alimenta de patatas fritas. Claro, patatas fritas y carne roja. Tuve un Sí. paciente, además un señor muy digamos, culturalmente muy alto, ¿no? Era abogado y con un gran bufete en Granada, y él solamente comía patata frita y filete por la mañana y por la noche. Era el único alimento que tomaba, y desarrolló un cáncer de colon. Bueno, pues es fácil prevenir, está en es nuestras fácil prevenir. manos. Después ya te digo, pues no es fácil prevenir, hay que luchar contra la contaminación ambiental, está claro, pero es que forma parte de la civilización. Es decir, es como cuidarnos de un resfriado. Claro. Hay que evitar el resfriado. Hay que evitar, ¿no?, la contaminación, hay que evitar, si trabajas en ambientes laboralmente contaminantes, pues ponerte la protección adecuada, quitar aquellas sustancias que sabemos que son cancerígenas, como el asbesto, por ejemplo, que lucha han tenido los pacientes que tenían que trabajaban con el asbesto, que hasta que sea reconocido como enfermedad profesional, ¿no? Y después, pues, es difícil, pues, luchar contra los errores del propio DNA. Las células del cuerpo se están duplicando continuamente. Entonces, en una copia, si tú escribes 1000 veces una plantilla, pues algún error puedes tener a lo largo de las 1000 veces que la copias, puedes tener. Pues lo mismo ocurre con el DNA. Hay mecanismos para que cuando la célula no se transcribe adecuadamente, matarla con la apoptosis, etcétera, una serie de mecanismos que tiene el cuerpo complicado, pero hay algunas células que pueden escapar a ese control. Y si se escapa a ese control, pueden desarrollar un cáncer. Para finalizar, doctor Ballesteros, un mensaje para la población con motivo de este próximo 4 de febrero. Bueno, el mensaje debe ser de optimismo, porque es cierto que la incidencia del cáncer va aumentando en base a que vivimos más tiempo, y lógicamente pues tenemos más tiempo de que estar expuestos a carcinógenos ambientales, estar expuestos a fallos en la comunicación del material genético, ¿no?, de uno a otro, en la división celular, de las órdenes de materiales. Por lo tanto, esos fallos pueden ser y están ligados a la edad. Hay un fenómeno muy curioso, y es que en algunos tumores pues cada vez se están detectando más en gente joven. No sabemos si es como consecuencia de las campañas de diagnóstico precoz, por ejemplo, cáncer de mama. Cuando hace años era difícil ver a una mujer con 30 años con cáncer de mama. Normalmente pues tenían 50, 60, 70 años. Hoy día puedes ver cáncer de mama en mujeres de 30, mujeres de 40, mujeres muy jóvenes, ¿no? Y eso nos choca un poquito a los oncólogos. Pero por contra también la supervivencia ha tenido un incremento tremendo. Hoy día globalmente 6 de cada 10 cánceres somos capaces de curarlo. Por eso hay que insistir en que las campañas de diagnóstico precoz son importantes, y las campañas de prevención en cuanto a la adopción de medidas oncosaludables por parte de la población también son muy importantes. El mensaje es de esperanza, porque cada vez se invierte más en investigación oncológica. España en eso es uno de los países donde más desarrollo de investigación en cáncer se hace en el mundo, eso es reconocido, vamos. Y después sí, rogar a las administraciones que un país del primer mundo, como queremos ser, no puede tardar 500 días en aprobar un fármaco nuevo, cuya eficacia está demostrada. Tenemos que llegar a Alemania, que Alemania tarda menos de 100 días. No podemos
tener 500 días de demora en la aprobación de un fármaco de eficacia aprobada, ¿no? Y luchar contra la desigualdad en las comunidades autónomas. El cáncer no se trata igual en una comunidad que en otra. ¿Por qué? Porque hay comités, etcétera, que unos son mucho más permisivos, otros son menos permisivos. Entonces debería haber un plan integral estatal contra el cáncer que uniformizara la atención médica en todas las comunidades, y en aquellas comunidades donde no se puede prestar toda la atención médica, pues que se facilitara el trasvase hacia otras comunidades que sí se pueden, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en nuestra ciudad pues no se pueden tener todos los recursos, está claro, porque somos 85.000 habitantes, no tenemos ni 200, ni 300, ni 1 millón, somos 85.000 personas, pero como yo digo, todos tenemos DNI, todos pagamos impuestos. Entonces todos tenemos derecho a tener la mejor atención posible. Y si un fármaco se pone en Madrid, porque en Ceuta no se va a poder poner, ¿no? Pues con esa conclusión nos vamos a quedar. Ha sido un placer tenerle aquí, doctor Ballesteros, especialista en oncología de la clínica HC Ceuta. Y bueno, esperamos contar nuevamente con la participación aquí en nuestro programa, y porque además nos lo explica todo con una claridad maravillosa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. En el Centro Oncológico HC Ceuta sabemos que cada paciente es único y cada tumor diferente. Por eso apostamos por la medicina de precisión, determinando el tratamiento más preciso y eficaz para cada caso. Nuestros oncólogos cuentan con décadas de experiencia en el tratamiento del cáncer. Disponemos de los fármacos más avanzados, de hospital de día y de enfermería especializada. Centro Oncológico HC Ceuta. Nuestra prioridad es la salud de nuestros pacientes. hcceuta.com 956 922 531 956 922 531